Hola, hola a todos mis queridos seguidores. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar últimamente y que sé que les interesa muchísimo. Hoy vamos a desgranar algo que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, y que involucra a dos de los nombres que más resuenan en el mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a hablar de cómo Can Yaman rompe el silencio, y lo que dijo sobre esas desafortunadas calumnias que han circulado en torno a Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, porque cada semana traemos contenido fresco y fascinante que estoy seguro no querrán perderse. Así que abróchense los cinturones que empezamos. Como muchos de ustedes sabrán, la vida de las celebridades, especialmente cuando han compartido proyectos tan exitosos y han tenido una relación que capturó la atención de millones, está constantemente bajo el microscopio. Y a veces, lamentablemente, ese escrutinio se cruza con la línea hacia la especulación malintencionada y las calumnias. Ese ha sido en parte el caso reciente que ha rodeado a Demet Özdemir, y que ha llevado a que Can Yaman tome una postura pública, algo que, para ser sinceros, muchos estábamos esperando. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, expone a sus figuras a un nivel de escrutinio que puede ser abrumador. Cada paso, cada palabra, cada interacción, es analizada y a menudo distorsionada para crear narrativas que poco tienen que ver con la realidad. En este contexto es natural que surjan rumores, y cuando estos rumores se vuelven maliciosos y dañan la reputación de una persona, la necesidad de una respuesta se hace imperante. Demet Özdemir, esa talentosa actriz que nos ha enamorado con su carisma y su profesionalismo, se ha visto envuelta en una serie de rumores y comentarios negativos que, francamente, no hacen justicia a su trayectoria. Se han dicho cosas, se han especulado situaciones, y como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde la verdad a menudo se pierde entre el ruido. La velocidad con la que la información viaja en Internet es asombrosa, y lamentablemente, las historias negativas o escandalosas tienden a propagarse con mayor celeridad que los hechos verídicos. Esto crea un ambiente propicio para la difamación, donde la presunción de inocencia se desvanece ante el clamor popular alimentado por la especulación. Y es aquí donde entra nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Can Yaman, conocido por su galanura, su talento interpretativo y su cada vez mayor proyección internacional, no es ajeno a la vorágine mediática. Él mismo ha experimentado en carne propia el escrutinio público y, en ocasiones, la crueldad de algunos comentarios. Ha sido objeto de rumores, ha enfrentado críticas, y ha navegado por las turbulentas aguas de la fama. Sin embargo, esta vez, su intervención no ha sido para defenderse a sí mismo, sino para salir en defensa de una colega y, para muchos, una expareja que dejó huella en la pantalla, Demet Özdemir. Este acto de solidaridad es particularmente significativo, ya que demuestra una madurez y un sentido de la lealtad que trascienden las posibles tensiones pasadas o las diferencias actuales. Imaginen la situación. Estás en medio de tu carrera, cosechando éxitos, trabajando en proyectos ambiciosos, y de repente te enteras de que se están diciendo cosas hirientes, falsas, sobre alguien con quien compartiste momentos importantes, tanto profesionales como personales. Es natural sentir la necesidad de intervenir, de poner un freno a la desinformación y al daño que se está causando. La impotencia ante una injusticia, sobre todo cuando involucra a alguien con quien se tiene un vínculo, puede ser muy frustrante. Y eso es precisamente lo que Can Yaman ha hecho. Su decisión de hablar no fue impulsiva, sino una respuesta calculada y necesaria ante una situación que consideró inaceptable. Lo fascinante de la declaración de Can Yaman es la forma en que ha decidido abordar la situación. En lugar de caer en provocaciones o responder con la misma moneda, ha optado por un mensaje claro, directo y sobre todo, con un tono de respeto y madurez que ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores y admiradores de Demet. Romper el silencio en este contexto no es solo una cuestión de hablar, es una cuestión de cómo se habla, y Can ha elegido hacerlo con clase. En un mundo donde las reacciones emocionales a menudo dominan el discurso público, la mesura y la compostura de Can Yaman son dignas de admiración. ¿Qué es lo que exactamente dijo Can Yaman? Bueno, sus palabras se centraron en la importancia de la verdad y en el daño que pueden causar las calumnias. Él enfatizó que no tolera que se difundan mentiras o se ataque la reputación de las personas, especialmente cuando esas personas han demostrado su valía y su dedicación.
Para Khan el respeto es un pilar fundamental, y cuando ese respeto se ve amenazado, es necesario alzar la voz. Sus declaraciones no fueron ataques directos a los difamadores, sino una defensa férrea de los principios de honestidad y respeto mutuo. Habló de cómo la industria del entretenimiento, si bien es fascinante, también puede ser un terreno difícil, donde la imagen pública de uno puede ser manipulada o tergiversada. Mencionó que él mismo ha sido víctima de este tipo de situaciones y que, por lo tanto, entiende perfectamente lo doloroso y perjudicial que puede ser. Esta empatía, nacida de la experiencia personal, le otorga una credibilidad adicional a sus palabras. No es alguien que habla desde la distancia, sino desde la comprensión de lo que significa ser el blanco de la especulación y la falsedad. Pero en lugar de quedarse callado, decidió usar su plataforma para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a Demet. Lo más destacable de su discurso fue su defensa de la integridad y el talento de Demet Özdemir. Can Yaman no se limitó a decir que no le gustan las calumnias, fue más allá. Expresó su admiración por la profesionalidad de Demet, por su dedicación a su trabajo y por la persona que es. Resaltó que es una artista excepcional y que merece ser tratada con el respeto que su carrera y su persona exigen. Este tipo de respaldo público, viniendo de una figura como Can Yaman, tiene un peso considerable y, sin duda, es un bálsamo para la reputación de Demet. En un ambiente tan competitivo donde a menudo se fomenta la rivalidad, este gesto de apoyo mutuo es refrescante y necesario. Es importante recordar que Can y Demet compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, un drama que catapultó a ambos a la fama internacional y que generó una química en pantalla que cautivó a millones de espectadores. Esa conexión tan fuerte tanto a nivel profesional como, según se rumoreaba, personal en su momento, hace que la defensa de Can sea aún más significativa. No es solo un colega defendiendo a una colega, es alguien que conoce de primera mano el calibre de Demet Özdemir, su ética de trabajo y su calidad humana. Este conocimiento íntimo le permite hablar con autoridad sobre la persona que es Demet, desacreditando así cualquier rumor malintencionado que intente empañar su imagen. Sus declaraciones fueron muy claras: no me gusta que se difundan mentiras o se ataque a las personas de esta manera. Todos merecemos respeto y Demet es una artista increíble que ha trabajado duro para llegar a donde está. No permito que se manchen su reputación ni su buen nombre con calumnias infundadas. Estas palabras, aunque sencillas, resuenan con fuerza porque vienen de alguien que, hasta cierto punto, ha sido parte del universo de Demet Özdemir, y que ahora, desde fuera, elige protegerla. El hecho de que haya decidido intervenir públicamente, a pesar de que ya no comparten un vínculo romántico, habla de su carácter y de su sentido de la justicia. La reacción a estas declaraciones ha sido, en su mayoría, muy positiva. Los fans de ambos actores, e incluso aquellos que simplemente aprecian la decencia y la defensa de la verdad, han elogiado a Can Yaman por su valentía y su postura. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo hacia Can por su defensa de Demet, y de desaprobación hacia quienes difunden rumores infundados. En un mundo donde a menudo se prefiere el silencio o la indiferencia ante situaciones de difamación, su decisión de intervenir es un acto de coraje que demuestra un gran sentido de la ética y la lealtad. Esta situación nos recuerda algo muy importante sobre la naturaleza de la fama y la vida pública. Las celebridades son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias vulnerabilidades. Los ataques y las calumnias, sin importar quién sea el objetivo, pueden tener un impacto real y perjudicial en su bienestar. La presión constante, la exposición a juicios públicos y la difusión de falsedades pueden generar estrés, ansiedad e incluso problemas de salud mental. Y cuando alguien con la influencia de Can Yaman se pronuncia en contra de estas prácticas, envía un mensaje poderoso a sus seguidores y a la sociedad en general: la importancia de ser responsables con lo que decimos y compartimos, y de no dejarnos llevar por especulaciones sin fundamento. Es un llamado a la reflexión sobre el impacto de nuestras palabras en la vida de los demás. Además, la intervención de Can Yaman puede ser vista como un acto de madurez. A lo largo de los años, hemos visto cómo muchas figuras públicas han respondido a las críticas o a los rumores de maneras diferentes. Algunos optan por ignorar, otros por confrontar de forma agresiva. Can, en esta ocasión, ha elegido un camino intermedio pero firme: la defensa de la verdad y el respeto. Ha demostrado que se puede ser contundente sin ser destructivo, y que se puede defender a alguien sin necesidad de generar más polémica. Su enfoque no es el de la venganza, sino el de la corrección y la reivindicación. Para Demet Özdemir, este apoyo seguramente ha sido un gran alivio.
Saber que figuras públicas importantes, especialmente aquellas con las que ha compartido experiencias significativas, la respaldan en momentos de difamación, debe ser un consuelo y una fortaleza. Es una señal de que no está sola frente a estas injusticias. En un momento de vulnerabilidad, contar con el respaldo de alguien como Can Yaman le brinda un escudo protector contra la negatividad y refuerza su posición. Y aquí es donde quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que los famosos deberían pronunciarse más a menudo ante este tipo de situaciones? ¿Consideran que su intervención ha sido oportuna y correcta? Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Su perspectiva es siempre muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Este tipo de diálogos nos enriquecen a todos y nos permiten comprender mejor las complejidades del mundo del espectáculo y el impacto de las redes sociales. En resumen, podemos decir que Can Yaman ha roto su silencio de una manera ejemplar. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha buscado revivir viejas polémicas. En cambio, ha elegido defender la integridad y el talento de Demet Özdemir, condenando las calumnias y recordando la importancia del respeto en la esfera pública. Ha demostrado ser un verdadero caballero, un profesional consciente y un ser humano con valores sólidos. Su acción subraya la importancia de la solidaridad y la defensa de la verdad en un entorno donde la desinformación puede ser perjudicial. Esperamos que este tipo de actitudes se vuelvan más comunes en el mundo del espectáculo, donde la verdad y el respeto prevalezcan sobre los rumores y la desinformación. La carrera de Demet Özdemir es brillante y sus logros son innegables, y es justo que sea reconocida por ello, sin tener que enfrentar ataques infundados. Que las acciones de Can Yaman sirvan de inspiración para otros, promoviendo un ambiente de mayor respeto y responsabilidad en el discurso público. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes y escuchar sus posibles puntos de vista. Recuerden que su interacción es lo que hace que este canal crezca y sea un espacio tan especial. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado este contenido y creen que es importante hablar de estos temas, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que ha sucedido y de la valiente postura de Can Yaman. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.